Lo que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente no es simplemente otra noticia de guerra que uno ve pasar en la pantalla del celular. No. Lo que está ocurriendo hoy, en este preciso momento, es una de esas bisagras históricas donde el mundo que conocíamos empieza a ceder, a crujir, a romperse por sus costuras más débiles. Y si usted vive en este país, en los Estados Unidos, si paga renta, si llena el tanque de gasolina, si compra comida en el supermercado, lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, en Beirut, en Teherán, lo está afectando ya, aunque nadie en la televisión se lo diga con esa claridad. Entonces, permítanme hablar con claridad. El 28 de febrero de 2026, los Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares coordinados contra Irán. No fue una amenaza, no fue una advertencia, fue una acción militar real con bombas reales contra un Estado soberano. Esos ataques apuntaron a funcionarios clave iraníes, comandantes militares e instalaciones estratégicas. Y desde ese momento el mundo entró en una nueva era de inestabilidad que nadie en Washington parece querer nombrar con su nombre real, una guerra abierta en el corazón energético del planeta. Ahora bien, pensemos en lo que eso significa en términos concretos, en términos que nos importan a nosotros, la gente común. La Agencia Internacional de Energía ha caracterizado esta situación como el mayor desafío de seguridad energética y alimentaria global en la historia, no en los últimos años, en toda la historia. Y eso no es retórica exagerada de algún analista alarmista. Eso es la evaluación formal de la institución que monitorea la energía mundial. El impacto de este conflicto, nos dicen, tiene ecos con la crisis energética de los años 70, esa misma crisis que generó inflación disparada, recesión y el colapso del modelo económico que entonces sustentaba a las familias trabajadoras en este país. Porque aquí está la clave que mucha gente no comprende todavía. El problema no es solo Irán, el problema es el estrecho de Hormuz. Antes de esta guerra, aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo pasaban por el estrecho de Hormuz cada día. 20 millones de barriles al día. Ese es el número que hay que tener en mente. Ese canal estrecho entre Irán y Omán es la arteria por donde fluye una quinta parte del petróleo que consume el mundo entero. Y ahora esa arteria está bloqueada, no formalmente, no con una declaración legal, sino de manera práctica, porque la retirada de operadores comerciales, las grandes compañías petroleras y las aseguradoras ha creado un cierre de facto para la mayor parte del transporte marítimo global. Las primas de seguro se dispararon a máximos de 6 años, lo que hace que el tránsito sea económicamente inviable para la mayoría de los operadores. No hacen falta minas en el agua. Basta con que nadie quiera arriesgarse. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente seria. El cierre del estrecho de Hormuz provocó lo que se ha descrito como la mayor perturbación del suministro global desde al menos los años 70, caracterizada por la IEA como el mayor desafío de seguridad energética y alimentaria en la historia. Kuwait, Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, todos estos países vieron caer su producción de petróleo de manera dramática. La producción colectiva de Kuwait, Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos cayó en aproximadamente 6,7 millones de barriles por día para el 10 de marzo y al menos 10 millones de barriles por día para el 12 de marzo. Eso, amigos, es la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado petrolero global. Y eso lo estamos viviendo ahora mismo en tiempo real. ¿Y qué está haciendo Trump frente a todo esto? Bueno, ahí está lo que verdaderamente revela la naturaleza de este momento político tan particular. Trump anunció plazos,
primero un plazo de 48 horas para que Irán abriera el estrecho o enfrentara ataques a su infraestructura energética. Luego extendió ese plazo 5 días, luego otros 10 días. En una publicación en Truth Social, Trump dijo: estoy pausando el periodo de destrucción de plantas energéticas por 10 días hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 8 de la noche, hora del este. Las negociaciones están en curso y van muy bien, pero ¿van muy bien? Eso depende de a quién le preguntes, porque Irán tiene una respuesta diferente. Trump dijo que Estados Unidos está negociando con Irán para poner fin a la guerra ahora en su cuarta semana. Irán lo niega. Así de simple, así de absurdo. El presidente de los Estados Unidos sale a decirle al mundo que hay negociaciones en curso y el gobierno de Irán sale al mismo tiempo a decir que no hay ninguna negociación. Uno de los dos está mintiendo o los dos están jugando un juego donde la narrativa pública es parte de la estrategia. Y en ese espacio de contradicción, de ambigüedad deliberada, los mercados financieros se sacuden, las familias en el Medio Oriente huyen de sus casas y la gente en este país empieza a sentir el golpe en su bolsillo. Pensemos un momento en los mercados. El anuncio de Trump trajo alivio a los mercados financieros el lunes, ya que los precios del petróleo bajaron y los precios de las acciones subieron en Wall Street. El S&P 500 se recuperó un 1.1% para su mejor día desde que comenzó la guerra, mientras que el Dow Jones subió un 1.4% y el Nasdaq subió un 1.4%. El Brent crudo cayó por debajo de los $100 por barril. Pero ¿qué nos dice eso sobre el sistema en que vivimos? Nos dice que los mercados reaccionan no a la realidad, sino a las palabras de Trump. Una sola declaración presidencial, sin ningún acuerdo real, sin ninguna solución concreta, fue suficiente para mover los índices bursátiles. ¿Y quién gana con eso? ¿El trabajador que paga más por la gasolina? No. Ganan los que tienen acceso anticipado a esa información, los que pueden apostar antes de que Trump publique su tweet. De hecho, una investigación del Financial Times encontró que apuestas de 580 millones de dólares a la caída de los precios del petróleo fueron colocadas en el mercado de valores 15 minutos antes de que Trump publicara su declaración sobre la pausa de los ataques el 23 de marzo de 2026, 15 minutos antes. Eso se llama, en términos legales, insider trading. Eso se llama, en términos más directos, corrupción. Y mientras ese juego de casino se desarrolla en Wall Street, la realidad en el terreno es devastadora. 18 personas han muerto en Israel. 4 soldados israelíes también han sido asesinados en Líbano. 13 miembros militares estadounidenses han muerto, así como un número de civiles en tierra y en el mar en la región del Golfo. Millones de personas en Líbano e Irán han sido desplazadas. Millones de personas desplazadas. En un país como el Líbano, que tiene menos de 6 millones de habitantes, más de 1.2 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares. Eso es una de cada 5 personas. Y no hay ninguna discusión seria en los medios estadounidenses sobre lo que eso significa en términos morales, en términos humanos. Hablemos de Israel en el Líbano, porque ahí hay una dimensión de esta historia que está siendo completamente ignorada en el discurso mainstream. El ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich dijo que el río Litani, ubicado de 10 a 20 millas dentro del Líbano, debería ser la nueva frontera con Israel. Sus comentarios son la indicación más clara hasta ahora de que Israel planea tomar territorio libanés. Piensen en lo que eso significa. Un ministro del gobierno israelí, en declaraciones públicas a la radio israelí, está diciendo abiertamente que Israel quiere anexar territorio soberano de otro país y el gobierno de los Estados Unidos, que financia ese ejército, que provee esas armas, guarda silencio.
Eso no es una omisión accidental, eso es una posición política. El silencio es una respuesta. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que las tropas israelíes tomarán el control de una gran franja del sur del Líbano como parte de su campaña en curso contra Hezbollah. Israel también anunció una nueva ola masiva de ataques contra sitios de producción pertenecientes al régimen terrorista iraní en varias áreas de Irán. Las FDI confirmaron que han lanzado ataques contra más de 3.000 objetivos en Irán desde el inicio de la guerra. 3.000 objetivos. Y esto mientras Trump dice que las conversaciones van muy bien. Hay una contradicción fundamental aquí que ningún analista serio puede ignorar. No puedes estar negociando la paz y destruyendo 3.000 objetivos militares al mismo tiempo. O uno de esos dos relatos es una mentira o ambos son instrumentos del mismo juego de poder. Ahora bien, volvamos al impacto económico, porque eso es lo que más directamente afecta a la gente en este país. Los precios del petróleo Brent subieron alrededor de un 15% en los primeros días del conflicto. Luego se dispararon a $120 por barril a medida que se profundizaba y el mercado comenzó a valorar el riesgo de una perturbación sostenida. $120 el barril, y los analistas advierten que en el peor de los casos los precios podrían llegar a $150 o más. ¿Qué significa eso para usted? Significa gasolina más cara, significa alimentos más caros, porque todo lo que usted compra en el supermercado fue transportado en camiones que usan diésel. Significa inflación que erosiona su salario real, aunque el número en su cheque no cambie. La visión emergente de los ejecutivos y analistas de la industria petrolera es que el impacto económico y en los mercados podría escalar drásticamente si el estrecho de Hormuz no se reabre en aproximadamente las próximas 1 a 3 semanas. Y ahí está el reloj corriendo. Trump extendió su plazo hasta el 6 de abril, pero los mercados, los economistas, los analistas independientes no gubernamentales, todos están diciendo que ese plazo no es una solución, que es solo una patada hacia adelante, que cada día que pasa con el estrecho funcionalmente cerrado hace más daño que el día anterior. La Agencia Internacional de Energía coordinó, junto con sus socios, la mayor liberación de reservas de petróleo en la historia, 400 millones de barriles durante 120 días. Suena impresionante, ¿verdad? 400 millones de barriles, pero pongamos ese número en perspectiva. La EIA estima que el consumo mundial de petróleo y otros líquidos promediará 105.17 millones de barriles por día en 2026. A esa tasa, 400 millones de barriles teóricamente cubrirían solo 4 días de consumo global. 4 días. Esas reservas de emergencia cubren 4 días de consumo global y el estrecho lleva semanas cerrado. Lo que están haciendo con esa liberación de reservas es básicamente comprar tiempo, crear la apariencia de que el problema tiene solución a corto plazo, mientras la realidad estructural del conflicto no cambia. Y hay algo más que nadie está discutiendo con suficiente seriedad: el impacto en los alimentos. El bloqueo marítimo desencadenó una emergencia en el suministro de alimentos en los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, que dependen del estrecho para más del 80% de su ingesta calórica. Para mediados de marzo, el 70% de las importaciones alimentarias de la región fueron interrumpidas. Y eso no se queda en el Medio Oriente, porque el estrecho de Hormuz no solo mueve petróleo, mueve fertilizantes, mueve componentes químicos esenciales para la agricultura global. Según el Instituto de Fertilizantes, aproximadamente el 50% de las exportaciones globales de urea y azufre, junto con el 20% del gas natural licuado global, un componente para los fertilizantes nitrogenados, transitan por el estrecho. Si los fertilizantes no llegan, las cosechas bajan. Si las cosechas bajan,
el precio de los alimentos sube en todo el mundo. Esto no es teoría, esto es agronomía básica. Ahora quiero hablar de la dimensión geopolítica más amplia, porque esto no es simplemente una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Esto es un reordenamiento del poder global y hay actores que no aparecen en los titulares, pero que están moviendo piezas muy importantes en este tablero. Pensemos en China. China compra una enorme porción de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Más del 80% del petróleo y el GNL enviado a través del estrecho en 2024 fue a mercados asiáticos, siendo China, India, Japón y Corea del Sur los principales destinos. China no puede quedarse de brazos cruzados mirando cómo una guerra liderada por Estados Unidos interrumpe su suministro energético. Y China no se está quedando de brazos cruzados. Uno de los primeros ataques que involucró a un proyecto afiliado a China en los estados árabes del Golfo fue cuando Kuwait reportó daños en el puerto de Mubarak al-Kabir, que está bajo construcción como parte de la iniciativa China Belt and Road. Eso es significativo. Cuando los misiles empiezan a caer sobre proyectos de infraestructura china, el cálculo estratégico en Beijing cambia. Y hablemos de Rusia, porque en medio de esta crisis hay un detalle que debería hacerle levantar las cejas a cualquiera que entienda cómo funciona el capitalismo global. Trump también levantó temporalmente las sanciones sobre parte del petróleo ruso con la esperanza de aumentar el suministro. Esta medida le proporcionó a Moscú aproximadamente 150 millones de dólares adicionales por día en ingresos con poco efecto visible en los precios globales del petróleo. 150 millones de dólares adicionales al día para Rusia, la misma Rusia que lleva años siendo objeto de sanciones estadounidenses, la misma Rusia cuya guerra contra Ucrania Washington dice condenar. Trump, en un movimiento para resolver una crisis que él mismo ayudó a crear, terminó financiando al Kremlin. Eso no es un error de cálculo. Eso es la lógica del capitalismo de crisis. Cuando el sistema está bajo presión, los intereses de las élites convergen de maneras que desafían toda la retórica ideológica que se usa para justificar las guerras. Y en medio de toda esta destrucción, de toda esta complejidad geopolítica, ¿qué está pasando con los negociadores? ¿Hay un camino real hacia la paz? El enviado de Trump, Steve Witkoff, dijo que Washington entregó a Irán una lista de acción de 15 puntos para un posible alto al fuego, usando a Pakistán como intermediario. La propuesta incluye restricciones al programa nuclear de Irán y la reapertura del estrecho de Hormuz. Irán rechazó la propuesta estadounidense y presentó su propia propuesta de 5 puntos que incluía reparaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el vital estrecho. Piensen en la asimetría de esas posiciones. Estados Unidos dice, desmantela tu programa nuclear y abre el estrecho. Irán dice, páganos reparaciones por los daños que nos causaste y reconoce que el estrecho es nuestro. Esas no son posiciones que se acercan la una a la otra. Esas son posiciones que se alejan. La brecha diplomática no se está cerrando, se está ampliando. Y mientras tanto, la IAEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, está lanzando alarmas que deberían aterrar a cualquier persona que entienda lo que está en juego. El jefe de la IAEA expresó profunda preocupación por los recientes ataques militares cerca de la planta nuclear de Bushehr en Irán, advirtiendo que cualquier daño a la instalación operativa podría causar un accidente radiológico mayor que afectaría a una gran área de Irán y más allá. Un accidente radiológico mayor. Chernóbil, Fukushima. Esas son las referencias históricas cuando escuchamos esa frase. Y estamos hablando de una región que ya está en guerra, con infraestructura dañada, con personal evacuado, con misiles cayendo a kilómetros de esa planta.
El margen para el error catastrófico no es teórico, es real y está creciendo cada día. El secretario de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, llamó a una resolución rápida de la guerra y a la reapertura del estrecho de Hormuz, diciendo que Irán está socavando la economía global al bloquear el transporte internacional a través del estrecho de Hormuz, la vía fluvial más importante del mundo para los envíos de petróleo. Irán no puede ser permitido de mantener rehén a la economía global como resultado de un estrecho que es vital para las rutas de envío internacional y la libertad de navegación. Y ese comentario del gobierno británico nos dice algo importante. Los aliados de Washington están preocupados. No están simplemente siguiendo el liderazgo americano con entusiasmo. Están presionando porque el costo económico de esta guerra es demasiado alto, demasiado rápido, demasiado visible. El modelo de la Reserva Federal de Dallas implica que un cierre del estrecho de Hormuz, que elimine cerca del 20% del suministro global de petróleo del mercado durante el segundo trimestre de 2026, se espera que eleve el precio promedio del WTI a $98 por barril y reduzca el crecimiento del PIB real global en 2,9 puntos porcentuales anualizados en el segundo trimestre de 2026, casi 3 puntos porcentuales del crecimiento global. Eso es recesión, gente. Eso es lo que está en la mesa. No en algún futuro hipotético, en los próximos meses, si esto no se resuelve. Y hay una dimensión de este conflicto que quiero que pensemos juntos, porque tiene que ver con algo más profundo que los precios del petróleo o las posiciones diplomáticas. Tiene que ver con la moralidad del poder. Cuando un gobierno lanza una guerra, cuando decide que la solución a un problema geopolítico es bombardear una capital, inevitablemente hay un costo moral que se paga. Y ese costo no lo pagan los que toman las decisiones, lo pagan los que viven debajo de las bombas, lo pagan más de 1.000 personas que han muerto y más de 2.800 que han resultado heridas por los ataques israelíes en el Líbano, según la Oficina de Gestión de Desastres del gobierno libanés. Lo pagan los más de 1,2 millones de personas desplazadas en un país de menos de 6 millones. Lo pagan las familias iraníes que ven sus ciudades destruidas. Lo pagan los soldados estadounidenses que mueren en un conflicto cuyas causas reales nunca se les explican con honestidad. Y aquí llegamos al núcleo de lo que Richard Wolff nos ha enseñado a ver con claridad. Las guerras no son accidentes, las guerras son decisiones tomadas por personas con nombre y apellido, con intereses concretos, con relaciones de poder que benefician a algunos y destruyen a otros. La guerra con Irán no comenzó el 28 de febrero de 2026 de la nada. Tiene una historia que incluye décadas de sanciones, de interferencia externa, de geopolítica del petróleo, de alianzas militares, de complejos industriales que necesitan conflictos para justificar sus presupuestos y sus existencias. Y mientras esa maquinaria de destrucción sigue funcionando, los mercados bursátiles de Estados Unidos experimentaron su quinta semana consecutiva de pérdidas. El S&P 500 cayó un 0,4% al inicio de operaciones el viernes. El Dow perdió un 0,6% y el Nasdaq cayó un 0,6%. 5 semanas seguidas de pérdidas en la bolsa. Eso tiene consecuencias reales para las pensiones, para los fondos de retiro, para los ahorros de la gente que trabajó toda su vida para tener algo de seguridad económica. La guerra no está solo destruyendo edificios en Teherán y Beirut, está erosionando la estabilidad económica en este país, aunque la mayoría de los medios de comunicación prefieran hablar de eso como si fuera un problema técnico de mercados y no una consecuencia directa de decisiones políticas. La arquitectura económica del conflicto expone una contradicción fundamental.
Estados Unidos ha impuesto enormes costos a muchas de las mismas economías de las que depende como socios comerciales y estratégicos. El daño a las economías aliadas complicará la política de coalición que probablemente será necesaria para la estabilización post-conflicto. Eso es lo que pasa cuando la política exterior se maneja como un espectáculo de reality show, con plazos dramáticos y declaraciones en redes sociales. Las alianzas se complican, los socios se distancian y el liderazgo moral que alguna vez justificó el poder americano en el mundo se erosiona aún más. Quiero cerrar este análisis con algo que debemos tener muy claro. Lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, en Beirut, en Teherán, no es ajeno a nuestra vida cotidiana aquí en Estados Unidos. La guerra de EU e Israel con Irán ha generado su propia economía mediática dominada por recuentos de muertos, evaluaciones de daños de bombas y actualizaciones sobre el estrecho de Hormuz. Pero el enfoque de los medios en la cinética está oscureciendo algo igualmente significativo. Las consecuencias económicas en cascada de la guerra ahora se irradian mucho más allá del Golfo, remodelando los mercados mundiales de materias primas, los sistemas alimentarios, las cadenas de suministro industriales, las condiciones financieras y las alineaciones geopolíticas potencialmente durante años. Años, no semanas, no meses, años. Eso es lo que dicen los que analizan esto con rigor y sin agenda política. Y eso significa que las decisiones que se están tomando ahora, los plazos que se anuncian y se extienden, los acuerdos que se rechazan y las propuestas que se ignoran van a tener consecuencias que vamos a vivir, usted y yo, durante mucho tiempo. Por eso importa entender esto con profundidad. Por eso importa no quedarse solo con el titular. El mundo está cambiando y el cambio está pasando ahora mismo ante nuestros ojos, si tenemos la disposición de mirar con claridad y sin anteojeras.